Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Edson Lanza y en esta ocasión les voy a hablar, vamos a hablar del tema de la educación en los tiempos de pandemia. Eh, a raíz del problema que ocasionó la pandemia por el virus del COVID-19 en marzo del 2020, la educación fue una de las actividades en las cuales se perjudicó bastante y tuvo cambios drásticos, ¿no? Empezando porque se tuvo que adaptar en algunos casos a la precariedad de algunas personas que lo pasaban y algunos que no se adaptaban a ese tipo de forma de estudio. En este trabajo vamos a tratar y a ver algunos de esos temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos, podemos hablar de la metodología de la enseñanza, que que se llama, tiene que ver, pues, en primer lugar, por ejemplo, sería eh, la, un- una metodología de enseñanza, podría ser las ventajas, ¿no? Y la mejora de competencias digitales, ya que los estudiantes quizá no estaban adaptados a tanta tecnología o al uso de plataformas digitales y en este caso lo hicieron. En segundo lugar, una de las ventajas que generaba la metodología de enseñanza en los tiempos de COVID puede ser en segundo lugar que disminuyó, por así decirlo, el bullying, ¿no? Ya que los alumnos no iban a clases. En tercer lugar o por último podemos hablar de que ahorro de tiempo. Estar en casa, no salir de ella, eh, ocasionaba que los mismos alumnos ahorren tiempo, no tanto, por ejemplo, en acudir o ciertas actividades que tenían, que ya tenían que realizarlo mediante plataformas, entonces ahorraban tiempo. Y tenemos como por ejemplo desventajas. Algunas de ellas son, por ejemplo, para empezar, las diferencias sociales. Tenía que ver que algunos alumnos contaban con los medios para poder tener, por ejemplo, internet, otros vivían en precariedad y no podían, ni así mismo podían tener un celular, inclusive. Otra de esos, otra de las desventajas puede ser las distracciones, ya que todas las plataformas que usaban los docentes no todos pedían cámaras prendidas, entonces algunos alumnos simplemente encendían, se conectaban y no asistían, no estaban prestando atención a las clases y se distraían y el docente no podía controlar eso. El- Podemos hablar también de esos tiempos de pandemia y que afectó a la educación, podemos hablar del impacto psicológico que tuvo aparte del estrés también que generó la mayoría de los alumnos y hasta en los mismos padres. Ahora bien, algunos de los problemas psicológicos que tuve que afrontar fueron la depresión, ansiedad, insomnio, el mismo estrés que les acabo de mencionar, ya que eh, algunos alumnos no estaban acostumbrados a permanecer por horas en una computadora y prestando atención y hacerlo todos los días repetitivamente, entonces eso generaba un caos de estrés en los mismos alumnos, además de que no podían salir a distraerse a un parque, jugar con sus compañeros porque estábamos en pandemia y estábamos sin autorización para reuniones. Las diferencias que podemos encontrar, algunas diferencias que podemos encontrar son la falta de igualdad y la falta de igualdad, ¿no? Ya que algunos, como mencioné hace un momento, tenían la oportunidad de usar el internet y otros no. Otros vivían en zonas, se puede decir, céntricas, otros vivían en zonas rurales, donde ni siquiera llegaba el internet. Si así tuvieran podría así decirlo, los medios. Había muchas diferencias. En conclusión, podemos ver que la pandemia tuvo algunas ventajas y desventajas, ¿no? Nos deja una gran lección eh, y, y nos deja eh, una gran lección de, por ejemplo, ¿no? De ver el estudio de otra manera, que quizás antes no hacíamos, por ejemplo, hasta los mismos docentes.
Ya la forma de enseñar cambiaron, no era como antes enseñaban en presencialmente. Tenían que variar, algunos se acoplaron, se amoldaron muy bien, otros les costaba, pero gracias a Dios esto ya poco a poco se está acabando pero queda como una un buen aprendizaje, ¿no? Por así decirlo, que ayudó en lo que es tecnología, ¿no? Para aprender a usarlo, porque no todos los docentes lo usaban bien. Sería todo de mi parte, docente y compañeros, muchas gracias.